La suite ejecutiva con vistas al distrito financiero de Manhattan pertenece a un hombre que construyó su imperio gracias a la innovación farmacéutica, pero que ahora se enfrenta a un problema que el dinero no puede resolver. Marcus Washington se encuentra frente a los ventanales del piso 62, con su reloj Patek Philippe personalizado, valorado en $240,000, reflejando la luz del sol de Nueva York, contemplando el horizonte de Manhattan, mientras que el testamento de su autoritario abuelo le exige que se case en un plazo de 90 días o perderá su herencia de $1.800 millones. Su difícil situación, una cláusula del fideicomiso redactada por su difunto abuelo, se desencadenó hace 13 días, cuando los abogados especializados en sucesiones leyeron el testamento en el que se especificaba que Marcus debía casarse antes de cumplir los 42 años o perdería toda la fortuna, que pasaría a fundaciones de investigación médica. Los trámites de sucesión costaron $127,000 en honorarios legales para intentar impugnar la cláusula. El patrimonio neto de Marcus asciende actualmente a $1.800 millones en un fideicomiso al que no puede acceder, ganados en 0 días porque su abuelo lo controlaba todo. Su ático en Brickell, Miami, cuesta $31,2 millones, pero pertenece al fideicomiso. Nada de eso importa cuando cumpla 42 años en 90 días y todas las mujeres a las que se ha acercado o bien lo han querido por su dinero o bien se han negado a participar en lo que han identificado correctamente como un fraude contractual. El problema se agravó durante las 10 semanas transcurridas desde que el abogado testamentario de Marcus en el edificio federal le dijo que el testamento era legalmente válido según la ley de sucesiones de Nueva York y que el matrimonio debía durar como mínimo 1 año sin acuerdo prenupcial para ser válido. El fideicomiso especificaba el matrimonio con una mujer de medios independientes y carácter fuerte para evitar que Marcus comprara una novia. A Marcus le quedan 90 días. Desde esa conversación, Marcus ha hecho propuestas a 14 mujeres, entre ellas ejecutivas de negocios y conocidas adineradas, con ofertas que oscilan entre los 10 y los $80 millones por un matrimonio contractual de 1 año. Todas se negaron, alegando objeciones morales o reconociendo que la cláusula de su abuelo estaba diseñada específicamente para evitar acuerdos transaccionales. Marcus contrató a la doctora Lisa Chen, una consultora en derecho de familia que cobra $1.200 por hora y que lleva 9 semanas investigando opciones de contratos matrimoniales en el edificio federal. Su propuesta viola el espíritu del requisito de su abuelo, explica la doctora Chen durante la consulta en la oficina de Marcus. Ofrecer un pago por el matrimonio contradice su especificación de medios independientes. Cualquier mujer que acepte dinero para casarse con usted no supera la prueba de carácter diseñada por su abuelo. Usted necesita una relación auténtica, no una conformidad comprada. Entonces, encuéntreme a alguien que no necesite mi dinero, pero que aún así acepte este acuerdo, dice Marcus, con la desesperación traspasando su tono controlado de director ejecutivo. Existe alguien que aceptará este trato por razones distintas a la riqueza. Su abuelo era brillante, señor Washington. Exigió medios independientes, específicamente para que usted no pudiera comprar una novia, y carácter fuerte para que la mujer no fuera vulnerable a la coacción financiera. El tipo de persona que cumple esos requisitos no participará en un fraude matrimonial contractual. El director financiero de Marcus, un hombre llamado Joseph Nguyen, trae las proyecciones actualizadas de la liquidación de activos. Si Marcus no se casa en un plazo de 90 días, $1.800 millones se transferirán a fundaciones de investigación médica designadas. La empresa farmacéutica que construyó su abuelo
pasará a manos de una junta sin ánimo de lucro. Marcus perderá no solo su riqueza, sino también el legado empresarial que esperaba heredar y transformar. Es entonces cuando Marcus la ve por primera vez. Una mujer sin hogar en la plaza a pie de calle del edificio, 62 pisos más abajo, visible a través de las ventanas de la oficina. La mujer tiene unos 36 años, es negra y lleva ropa que ha visto mejores tiempos. Está enseñando a un pequeño grupo de personas sin hogar a redactar currículums con una competencia profesional inesperada. Marcus la descarta de inmediato. Tiene que organizar su matrimonio. El enfrentamiento tiene lugar a las 5:17 p.m., cuando Marcus baja para reunirse con su abogado fiscal. La mujer sin hogar está sentada en una barrera de hormigón de la plaza, revisando currículums escritos a mano con correcciones en rojo. Su insignia de voluntaria dice Keisha Washington, Servicios Profesionales. Es delgada, pero se comporta con una dignidad inesperada, con el cabello natural peinado con pulcritud, a pesar de las circunstancias, y unos ojos que reflejan una inteligencia que la pobreza no ha empañado. Cuando Marcus pasa, suena su teléfono. El doctor Chen le da las noticias que estaba esperando. Señor Washington, su última candidata, la inversionista de capital de riesgo que parecía interesada, se ha retirado. Su equipo legal le aconsejó que participar en lo que ella llamó el teatro de la herencia podría exponerla a responsabilidad por fraude. Le quedan 87 días hasta su cumpleaños número 42. No me quedan más candidatas que cumplan con las especificaciones de su abuelo. Marcus se detiene. Las palabras le impactan como un golpe físico. Se ha quedado sin opciones viables y solo le quedan 87 días. Eso es inaceptable, dice Marcus. Amplíe la búsqueda. Ofrezca más dinero. Alguien aceptará este trato. Con el debido respeto, señor, el tipo de mujer que acepta millones por un matrimonio fraudulento es precisamente el tipo de mujer que no cumple los requisitos de carácter de su abuelo. Está tratando de comprar algo que solo se puede ganar a través de una conexión genuina. Marcus termina la llamada, con las manos temblando de rabia impotente. Tiene 1.800 millones de dólares a los que no puede acceder y 87 días para encontrar una esposa o perderlo todo. Keisha Washington habla desde la barrera con una autoridad inesperada en su voz. Parece que alguien está tratando de comprar un matrimonio y descubriendo que hay cosas que no se pueden comprar. Marcus se gira con una mirada de irritación. ¿Perdón? He oído tu conversación, dice Keisha con calma. Estás a punto de perder una fortuna porque tu abuelo te exigió que te casaras con alguien con medios independientes y un carácter fuerte, y has estado ofreciendo dinero a cambio de lo que se supone que es una relación. El guardia de seguridad de la plaza se acerca a ellos, pero Marcus le hace un gesto para que se aleje porque algo en el tono de Keisha sugiere que entiende de negocios y no que está presumiendo. Con todo respeto, dice Marcus fríamente, mi herencia no es asunto tuyo. Tienes razón, asiente Keisha. Pero sé lo que parece cuando los ricos intentan comprar una sociedad y fracasan porque tratan el matrimonio como una transacción en lugar de comprender que requiere una transformación. Me casaré contigo durante un año, no por dinero, sino por algo que tu fortuna no puede comprar. El rostro de Marcus se enrojece por la ira nacida de 10 semanas de desesperación. Espera un momento. Eres una mujer sin hogar que se ofrece a casarse conmigo. Estás muy equivocada si crees. Te estoy diciendo la verdad. Interrumpe Keisha con suavidad. Necesitas casarte con alguien con medios independientes y un carácter fuerte. Yo tengo ambas cosas, solo que no de la forma que tú reconoces. Pero si me caso contigo para salvar tu herencia, mi precio no es dinero. Lo que quiero a cambio te costará más de lo que 80 millones de dólares podrían costarte jamás.
Las palabras caen con una precisión incómoda. Marcus mira fijamente a esta desconocida sin hogar que de alguna manera conoce su problema exacto y le ofrece lo imposible: el matrimonio, pero no por riqueza. ¿Quién eres?, pregunta Marcus, con la incertidumbre sustituyendo a la ira. Lo que Marcus no sabe es que Keisha Washington pasó 15 años como abogada especializada en fusiones y adquisiciones corporativas antes de perderlo todo por circunstancias que hicieron invisible su experiencia. Y en los 17 meses que lleva sin hogar, ha aprendido más sobre lo que hace que una relación sea significativa que lo que podría enseñarle cualquier cantidad de dinero. La pregunta es si la desesperación de Marcus Washington superará sus suposiciones lo suficiente como para comprender que la mujer sin hogar que le ofrece matrimonio quiere algo que ninguna fortuna de $1.000 millones puede comprar. Keisha Washington se encuentra cerca de la barrera de la plaza en el distrito financiero de Manhattan, observando cómo Marcus Washington procesa sus palabras sobre la transformación frente a la transacción con la expresión incómoda de alguien que se enfrenta a una verdad que ha estado evitando. Sus manos permanecen firmes a pesar de saber lo que se avecina. Ha sido rechazada por personas más ricas en circunstancias más cómodas, pero su mente se acelera con un reconocimiento que no se calma. Cuando Marcus mencionó que su abuelo exigía una mujer con medios independientes y carácter fuerte, cuando la voz del Dr. Chen discutió cómo el tipo de mujer que acepta millones por un matrimonio fraudulento no supera la prueba de carácter, Keisha vio el patrón. La firma específica de las personas que tratan el matrimonio como una obligación contractual en lugar de comprender que requiere una auténtica relación de pareja. El recuerdo desbloquea algo que Keisha ha mantenido oculto durante 6 años, transportándola de vuelta a su bufete de abogados en el sur de Chicago en 2016, donde las salas de conferencias albergaban negociaciones para transferir empresas multimillonarias entre propietarios que veían el matrimonio como una alianza estratégica en lugar de una asociación, donde los acuerdos prenupciales trataban el amor como una gestión de riesgos que requería protección legal. En aquel entonces, Keisha tenía 15 años de experiencia en derecho de fusiones y adquisiciones corporativas, y se especializaba en planificación patrimonial de alto valor neto y contratos matrimoniales, centrándose en la protección del patrimonio a través de estructuras legales que anticipaban el divorcio antes de los votos nupciales. Su tasa de éxito en la redacción de acuerdos prenupciales blindados superaba el 89% porque entendía algo que la mayoría de los abogados no entendían, que los clientes más ricos temían la vulnerabilidad más de lo que valoraban la asociación. Llevaba ejerciendo el derecho corporativo desde 2001. Se había formado en la Facultad de Derecho de Harvard, había completado trabajos especializados en derecho fiduciario y de fideicomisos, y se había labrado una reputación por crear contratos matrimoniales que protegían los activos al tiempo que reconocían que las relaciones podían fracasar. Keisha entendía por qué las personas adineradas trataban el matrimonio como una transacción que requería protección en lugar de una asociación que requería confianza. El recuerdo se agudiza con dolorosa claridad. Un cliente multimillonario llamado James Miller se acercó al despacho de Keisha en Chicago en marzo de 2017, con el deseo de casarse con su pareja de toda la vida, pero exigiendo un acuerdo prenupcial que protegiera su fortuna de $200 millones. James consideraba el matrimonio como un acuerdo legal que requería garantías. Keisha pasó 8 meses redactando el contrato perfecto, hasta que el propio esposo de Keisha, Samuel Brown, de 38 años, murió de un paro cardíaco repentino en noviembre de 2018.
Keisha estaba revisando un contrato matrimonial cuando llamó el hospital y al llegar encontró a su esposo entre las muertes cardíacas que nunca deberían haberle ocurrido a alguien sin antecedentes cardíacos. Samuel murió sin previo aviso, sin saber que su esposa no podía salvarlo. Keisha intentó continuar con su práctica jurídica, pero el dolor la consumió de la misma manera que consumía a los clientes a los que asesoraba sobre la protección de sus activos. Se tomó una licencia por duelo que se prolongó de semanas a meses. Su puesto de socia se disolvió cuando no pudo volver a las horas facturables. Su departamento en Chicago entró en ejecución hipotecaria tras 16 meses sin ingresos. Su comprensión de por qué la gente protegía su patrimonio mediante contratos matrimoniales le pareció una cruel ironía cuando su propia sociedad terminó sin que la protección legal importara en absoluto. En 2020 se quedó sin hogar, vagando entre ciudades, trabajando como voluntaria en servicios de orientación profesional, porque ayudar a otros a organizar su vida profesional era lo único que daba sentido a la muerte de Samuel. La luz del atardecer en la plaza lleva a Keisha de vuelta a Manhattan en 2025, donde Marcus Washington la mira con confusión que se convierte en cautelosa desesperación. Keisha respira hondo y toma una decisión que no había tomado en 6 años: hablar de la experiencia que el dolor destruyó, pero no borró. «Espere», dice Keisha, con una voz que transmite la autoridad que enterró con Samuel. «Señor Washington, déjeme ser clara. Pasé 15 años como abogada especializada en fusiones y adquisiciones corporativas, en planificación patrimonial de alto valor neto y contratos matrimoniales. He redactado 127 acuerdos prenupciales que protegen fortunas de miles de millones de dólares. Perdí a mi esposo a los 38 años por un paro cardíaco repentino que no pude evitar. Entiendo lo que quería su abuelo, porque he vivido las dos caras de la moneda: proteger la riqueza a través de contratos legales y perder a alguien cuando los contratos no significaban nada». La expresión de Marcus se endurece. «¿Esperas que crea que una mujer sin hogar es abogada corporativa? Tienen que entender que le pago al Dr. Chen $1,200 la hora por sus credenciales reales». «Yo era abogada», interrumpe Keisha con delicadeza. Keisha Washington, licenciada en Derecho por la Universidad de Harvard, ejercía el derecho corporativo en Chicago. «Perdí mi sociedad cuando no pude volver después de que mi esposo falleciera y el dolor destruyera mi capacidad para trabajar. No soy una persona sin hogar porque carezca de experiencia. Soy una persona sin hogar porque la pérdida me lo quitó todo. Igual que te está quitando tu fortuna porque intentas comprar el matrimonio en lugar de comprender que tu abuelo quería que arriesgaras tu vulnerabilidad en lugar de proteger tus activos». La plaza se queda en silencio. 1 segundo, 2, 3. Joseph Nguyen aparece, atraído por las voces elevadas. «Señor, ¿va todo bien?» «Espera», dice Marcus sacando su teléfono. «Keisha Washington, abogada corporativa de Chicago». Sus ojos se agrandan. Hay una Keisha Washington registrada en los archivos del Colegio de Abogados de Illinois de 2001 a 2019, especializada en fusiones y adquisiciones corporativas, sociedad disuelta en 2019. «Esa soy yo», confirma Keisha. «No era mala abogada. Era una viuda afligida que no podía funcionar después de perder a mi esposo. Así que he pasado 17 meses sin hogar, viendo cómo mi experiencia legal se volvía inútil, porque el sistema no contrata a abogados que hayan experimentado la pérdida contra la que protegían a sus clientes». El personal de seguridad de la plaza interviene. La he visto ayudar a la gente aquí durante meses con un asesoramiento realmente profesional. Conoce las estructuras corporativas. «Te estoy diciendo la verdad», dice Keisha.
Necesitas casarte con alguien con medios independientes y un carácter fuerte. Yo cumplo ambos requisitos. Tengo una experiencia profesional que vale millones y un carácter forjado a través de una pérdida genuina, no protegido por acuerdos prenupciales. Me casaré contigo durante un año, pero mi precio no es dinero. Lo que quiero requerirá algo que tu fortuna te ha ayudado a evitar durante 42 años, una vulnerabilidad genuina sin protección legal. El reto se hace realidad a las 9:18 am, cuando Marcus Washington lleva a Keisha Washington a una sala de conferencias del edificio federal, donde su abogado testamentario ha aceptado evaluar si Keisha cumple los requisitos de medios independientes y carácter fuerte. El edificio tramita cientos de casos de cumplimiento de fideicomisos al año, manteniendo estrictos criterios de interpretación para el cumplimiento de las cláusulas sucesorias. «Tienes 72 horas», dice Marcus al entrar en la sala de conferencias de revisión legal. «Si puedes demostrar los medios independientes y los conocimientos jurídicos que exige el testamento de mi abuelo, y si el tribunal testamentario aprueba nuestro acuerdo matrimonial por cumplir sus especificaciones, seguiremos adelante. Si esto falla, te vas, y yo lo pierdo todo». Lo que está en juego está muy claro: demostrar la legitimidad profesional y los estándares de carácter, o Marcus perderá $1.800 millones en 72 horas. Joseph Nguyen observa para documentar, tomando notas en su tableta. La seguridad de la plaza que los llevó es testigo de esta improbable evaluación. La doctora Lisa Chen llega 27 minutos más tarde, profesionalmente escéptica sobre lo que un exabogado sin hogar podría lograr, donde su consulta de derecho familiar fracasó. Keisha comienza la primera demostración legal en el edificio federal a las 10:03 am. Analiza el testamento del abuelo de Marcus en busca de los principios de deber fiduciario que subyacen al requisito del matrimonio. La sala de conferencias huele a informes legales y contiene documentos de planificación patrimonial que muestran instrumentos fiduciarios de 300 páginas que especifican la intención testamentaria. Marcus explica por qué tu abuelo especificó medios independientes en su requisito de matrimonio, dice Keisha. Marcus duda, claramente incómodo. Porque no quería que comprara una esposa, quería a alguien que no necesitara mi dinero. Esa es una interpretación superficial, no un análisis fiduciario. ¿Qué principio legal rige la intención testamentaria en relación con los requisitos de carácter de los beneficiarios? La pregunta aterriza con incómoda precisión. Marcus se sonroja al enfrentarse a una complejidad jurídica que había descartado como un obstáculo para la obtención de la herencia. «Espera», dice la doctora Chen, revisando sus notas de consulta sobre derecho de familia de hace 9 semanas. Esa es la doctrina de la intención testamentaria según la ley sucesoria de Nueva York. Keisha le está pidiendo a Marcus que articule el marco jurídico que yo consideraba un obstáculo para el cumplimiento. Está demostrando la metodología de la planificación sucesoria. Keisha continúa, pidiendo a Marcus que explique por qué el carácter fuerte tiene una definición legal en el derecho fiduciario, por qué un matrimonio de 1 año de duración sin protección prenupcial pone a prueba el compromiso genuino, por qué el testamento de su abuelo anticipaba intentos de fraude contractual, cada uno con un razonamiento legal específico. Marcus describe los principios del deber fiduciario, la intención testamentaria que protege contra la influencia indebida y los mecanismos de evaluación del carácter en la administración fiduciaria. En realidad, eso es correcto según los marcos de planificación patrimonial que rigen la herencia condicional, confirma el Dr. Chen.
El derecho fiduciario exige que los testadores especifiquen los requisitos de carácter que impiden la manipulación de los beneficiarios. Keisha está demostrando una profundidad jurídica que yo no pude alcanzar a través de la consulta de derecho de familia. El pensamiento transaccional de Marcus cambia. Su postura se suaviza al articular los principios jurídicos que había considerado obstáculos para la herencia, en lugar de entenderlos como el diseño protector de su abuelo. Ahora, la prueba de conocimientos jurídicos, dice Keisha. Marcus, redacta el texto inicial de un instrumento de fideicomiso testamentario que exija que el beneficiario se case con alguien que cumpla con unos requisitos de independencia económica y carácter fuerte, incluyendo mecanismos de ejecución que impidan el fraude contractual. A Marcus le tiemblan las manos, le aparece sudor en la frente a pesar del aire acondicionado de la sala de conferencias. Mira fijamente el papel legal en blanco, claramente incapaz de redactar el texto del fideicomiso con la precisión técnica requerida. No puedo, admite Marcus. No sé cómo redactarlo de forma que sea legalmente ejecutable. Keisha toma el papel y escribe durante 97 segundos, con una caligrafía que denota la memoria muscular de 15 años redactando documentos legales. Le pasa el texto completo a la doctora Chen. La sala de conferencias queda en absoluto silencio. 1 segundo, 2, 3, 4. Joseph Nguyen se queda con la boca abierta. Los ojos de la doctora Chen se agrandan mientras lee. Los guardias de seguridad de la plaza se quedan mirando. Es un texto testamentario perfecto, dice la doctora Chen en voz baja. Incluye el requisito del matrimonio del beneficiario. Define los medios independientes a través de estándares de credenciales profesionales. Especifica un carácter fuerte a través de la resiliencia demostrada ante la pérdida. Contiene disposiciones antifraude que impiden acuerdos contractuales y establece la ejecución a través de la revisión del Tribunal Testamentario. En 9 semanas de consulta sobre derecho de familia, no pude redactar un lenguaje tan preciso. Keisha acaba de escribir un lenguaje para el instrumento fiduciario que sobreviviría a cualquier impugnación legal. Marcus mira a Keisha con una expresión que mezcla sorpresa y reconocimiento emergente. Me estás demostrando que tienes medios independientes a través de una experiencia legal que vale millones, a pesar de que actualmente no tienes hogar. Keisha se mantiene concentrada y humilde. Sí. Los medios independientes no requieren riqueza actual, sino capacidad profesional que no se puede comprar. Tu abuelo entendía esa distinción. Joseph Nguyen graba la demostración de Keisha en su tableta. El texto del fideicomiso, que muestra su experiencia jurídica, la capacidad de articular principios de planificación patrimonial que los costosos consultores no podían enseñar. La grieta en la suposición de Marcus de que no tener hogar significaba carecer de medios independientes. La sala de conferencias del edificio federal se llena de un frágil comienzo de reconocimiento, incierto, quebradizo, pero innegablemente diferente de la consulta de $1,200 por hora que nunca demostró este nivel de experiencia en derecho fiduciario. La transformación de Marcus Washington durante las siguientes 19 horas se desarrolla con la precisión sistemática del análisis jurídico aplicado por alguien que entiende que la asociación significa aceptar la vulnerabilidad en lugar de comprar protección. A las 2:47 p.m. de la tarde siguiente a la demostración legal de Keisha, que trabajaba pro bono mientras dormía en refugios de Manhattan, Marcus se sienta en la sala de sucesiones del edificio federal y presenta a los fideicomisarios del patrimonio de su abuelo una declaración personal en la que explica por qué se casa con Keisha Washington, no para acceder a la riqueza, sino porque ella le enseñó
que la verdadera asociación trasciende el acuerdo contractual. La audiencia tiene lugar en la sala formal de revisión de fideicomisos del edificio, donde Keisha ha estado instruyendo a Marcus durante toda la noche para que comprenda la intención testamentaria. La doctora Lisa Chen observa y documenta una transformación que contradice todo lo que su consulta de derecho de familia había pronosticado sobre los plazos de preparación de los beneficiarios. Fideicomisarios, quiero explicarles lo que he aprendido, dice Marcus, con voz firme y convicción ganada. Marcus lee una declaración de 7 páginas en la que reconoce que intentó comprar el matrimonio a través de 14 propuestas transaccionales que iban desde los 10 millones hasta los 80 millones de dólares. Admite que su riqueza le hizo creer que la relación era una obligación contractual que requería protección legal. Acepta que el requisito de medios independientes y carácter fuerte de su abuelo le exigía valorar la conexión auténtica por encima de la preservación de los bienes y se compromete a un matrimonio de 1 año con Keisha sin acuerdo prenupcial, independientemente del resultado de la herencia. La declaración no contiene ninguna autojustificación, ni minimización, ni transacción, solo un profundo reconocimiento de que el matrimonio requiere vulnerabilidad, no garantías legales. Marcus Washington se queda completamente sin palabras cuando Keisha revela su precio. Si me caso contigo, quiero que dones la mitad de tu herencia, 900 millones de dólares, para crear la Fundación Samuel Brown, que proporciona asistencia legal a profesionales sin hogar que buscan recuperar sus credenciales y reincorporarse al mundo laboral. Ese es mi precio. No dinero para mí, sino una transformación por tu parte. Todo el cuerpo de Marcus se paralizó mientras procesaba la demanda, poniendo a prueba si su transformación era genuina. Sus ojos se abrieron en cámara lenta extrema, con las pupilas dilatadas por el reconocimiento visceral de que 19 horas de educación jurídica habían logrado lo que 80 millones de dólares no habían podido. Su mandíbula se abrió y su boca se movió sin emitir sonido alguno mientras intentaba articular una asociación que trascendiera la preservación de la riqueza. El color se desvanece del rostro de Marcus tan completamente que Joseph Nguyen se mueve instintivamente hacia adelante, pensando que necesita asistencia médica. La sangre literalmente huye de sus rasgos hasta que su piel se ve gris bajo la iluminación del edificio federal. Luego regresa en un violento rubor que tiñe su rostro de carmesí mientras el oxígeno inunda un cerebro que procesa la inversión completa de todo lo que creía sobre la protección de activos a través de acuerdos prenupciales. Sus manos comienzan a temblar, primero solo los dedos contra la declaración personal, luego los brazos enteros. Las lágrimas aparecen en sus ojos a pesar de su compostura como director ejecutivo. Su garganta se mueve convulsivamente durante 11 segundos completos antes de que salgan las palabras. «¿Quieres que regale 900 millones de dólares?» dice Marcus con voz entrecortada. «Me pides que honre la visión de mi abuelo valorando la colaboración por encima de la preservación de la riqueza. Eso es lo que él siempre quiso. No un matrimonio con protección legal, sino un matrimonio que requiriera una vulnerabilidad genuina». La sala testamentaria permanece en absoluto silencio durante 5 segundos. 1, 2, 3, 4... 5, mientras todos procesan la transformación. Entonces, el doctor Chen jadea, y su brusca inspiración rompe la tensión. «Dios mío, Keisha acaba de exigir a Marcus que demuestre su compromiso sacrificando su riqueza en lugar de aceptar el pago. En 9 semanas de consultas, todos los enfoques se centraban en proteger los activos de Marcus.
Ella le está pidiendo que demuestre que la relación es más importante que la fortuna. Eso es una inversión completa del matrimonio transaccional. Joseph Nguyen graba con su tableta el momento en que Marcus pronuncia unas palabras que demuestran que entiende que la vulnerabilidad es más importante que la protección legal, la declaración personal que muestra un cambio genuino de carácter, la sala testamentaria que es testigo de una transformación que las costosas consultas nunca lograron. ¿Cómo le enseñaste esto?, le pregunta el fideicomisario principal a Keisha. La doctora Chen, con todas sus credenciales, no pudo llegar a él. Tú has sido una persona sin hogar y le has enseñado los principios de la asociación que nuestros consultores no pudieron transmitirle. ¿Cómo? Keisha no sonríe, no celebra. Solo muestra la tranquila satisfacción de alguien que ha utilizado la única habilidad que le queda. Le enseñé lo que los consultores no pueden, que una asociación genuina requiere aceptar la vulnerabilidad que tu riqueza te ha ayudado a evitar durante 42 años. Marcus no necesitaba estrategias de contrato matrimonial, necesitaba comprender que el requisito de su abuelo significaba valorar la conexión por encima de la protección de los bienes a través de acuerdos prenupciales. La verdad completa sale a la luz cuando Keisha explica exactamente lo que reconoció en la llamada telefónica de Marcus desde la plaza hace 19 horas. Un hombre tan centrado en comprar el matrimonio que no podía ofrecer la vulnerabilidad que su abuelo exigía. Keisha vio el mismo patrón que había facilitado en 127 acuerdos prenupciales, en los que la riqueza hacía creer a los clientes que la asociación requería protección legal. A los 6 minutos de escucharte, supe que necesitabas una transformación de la relación, no ayuda para conseguir un matrimonio, explica Keisha. La doctora Chen es excelente en derecho de familia, pero te estaba enseñando a cumplir el contrato cuando lo que necesitabas era aceptar la vulnerabilidad. Comprender que casarse conmigo significa arriesgar $900 millones sin protección prenupcial. Las garantías legales no pueden crear dignidad. La doctora Lisa Chen interviene. Su formación profesional la obliga a reconocerlo. En mis 23 años de práctica del derecho de familia, nunca había visto que la protección de los activos transformara esto tan completamente y tan rápidamente. Las investigaciones sugieren que la aceptación de la vulnerabilidad en clientes multimillonarios requiere un mínimo de 2 años de terapia intensiva. Keisha lo logró en 19 horas, porque tiene algo que yo no tengo: experiencia en la redacción de acuerdos prenupciales que impiden precisamente el tipo de relación auténtica que quería el abuelo de Marcus. Marcus se derrumba emocionalmente, con lágrimas en los ojos mientras sostiene la declaración. Sus $1.800 millones no significaban nada en comparación con las 19 horas de aprendizaje de que la asociación es más importante que la preservación de la riqueza. Me casaré contigo, dice Marcus, y donaré $900 millones, porque tú me enseñaste que el mayor regalo de mi abuelo no fue la herencia, sino obligarme a convertirme en alguien capaz de una asociación genuina. La historia de lo que ocurrió en el edificio federal se difunde por los círculos jurídicos estadounidenses especializados en fideicomisos, como un caso de estudio sobre por qué la experiencia vivida prepara para la colaboración de una forma que la consulta académica por sí sola no puede lograr. La boda de Marcus Washington y Keisha Washington tiene lugar el día de su 42. O cumpleaños en una ceremonia sencilla, cumpliendo el requisito del fideicomiso de casarse con alguien con medios independientes genuinos y un carácter fuerte que le enseñó que la vulnerabilidad trasciende la protección de los activos.
Su colaboración comienza un año sin acuerdo prenupcial, tal y como exigía el testamento de su abuelo. Marcus accede a su herencia de $1.800 millones e inmediatamente dona 900 millones a la Fundación Samuel Brown, que lleva el nombre del difunto esposo de Keisha, proporcionando la restauración gratuita de las credenciales legales de los profesionales sin hogar, cubriendo los costos de los programas de reincorporación al mundo laboral y apoyando la educación sobre el cumplimiento de los fideicomisos, basados en la colaboración en todo el país. La Fundación emplea específicamente a abogados que anteriormente se encontraban sin hogar, junto con consultores acreditados. Keisha acepta un puesto creado por Marcus, directora de ética de cumplimiento de fideicomisos, en un nuevo centro de planificación patrimonial en Manhattan, donde trabaja junto a la doctora Lisa Chen, combinando el asesoramiento en derecho de familia con la preparación de asociaciones basadas en la experiencia. Su salario es de $185,000 anuales, más un subsidio de vivienda que cubre un apartamento de 3 dormitorios cerca del distrito financiero de Manhattan. En 48 horas, se muda de la zona de la plaza donde había vivido durante 17 meses. El centro patrocina la reactivación de su licencia para ejercer la abogacía y la restauración de sus privilegios para ejercer la práctica legal, pendiente de revisión. La transformación se convierte en una reforma sistémica en la forma en que la ley de fideicomisos interpreta la intención testamentaria con respecto a los requisitos de matrimonio de los beneficiarios. El edificio federal establece el Protocolo de Asociación Auténtica, que exige que todas las evaluaciones de herencias condicionales evalúen la aceptación de la vulnerabilidad genuina junto con el cumplimiento legal, identificando a 32 profesionales legales que anteriormente se encontraban sin hogar, con experiencia en planificación patrimonial y creando vías para volver a la práctica certificada. El protocolo revisa 96 casos activos de herencia fiduciaria, y encuentra que 71 se centran exclusivamente en el cumplimiento del contrato matrimonial, cuando lo que se necesitaba primero era una evaluación de la transformación de la pareja. El sistema sucesorio redirige $1,2 millones en costos legales, relacionados únicamente con el cumplimiento hacia la educación sobre las parejas basada en la vulnerabilidad y las puntuaciones de transformación de los beneficiarios fiduciarios aumentan un 68% en 11 meses, ya que los herederos demuestran un compromiso genuino en lugar de una obligación contractual. El matrimonio de Marcus y Keisha se convierte en un modelo de lo que se consigue con el cumplimiento de los fideicomisos, cuando los beneficiarios entienden los requisitos de herencia como oportunidades de transformación en lugar de obstáculos legales. Marcus cumple su requisito de un año de matrimonio, mantiene una asociación genuina con Keisha más allá de la obligación contractual y centra su fortuna restante de $900 millones no en la preservación de los activos, sino en honrar la visión de su abuelo a través de la transformación de su carácter. Su relación con Keisha se profundiza más allá de la cláusula del testamento que los unió. Los meses siguientes transforman la forma en que Marcus Washington entiende la riqueza y la relación. Pasa de ser director ejecutivo activo a presidente asesor de su empresa farmacéutica, reduciendo su fortuna a $847 millones mediante continuas donaciones benéficas, pero ganando la relación con Keisha basada en la vulnerabilidad mutua en lugar de la protección legal. Aprende que aceptar el riesgo en una relación genuina es más importante que cualquier estrategia de preservación financiera. Keisha Washington trabaja 4 días a la semana como directora de ética de cumplimiento fiduciario,
dirigiendo un equipo de 9 educadores que ella misma reclutó, todos ellos antiguos profesionales del derecho sin hogar que perdieron sus credenciales por tragedias personales. Su enfoque combina la formación en Derecho de Harvard con la sabiduría adquirida al perder a Samuel y su tasa de éxito en la enseñanza de la aceptación de la auténtica asociación supera el 74%, ya que comprende tanto la teoría de la planificación patrimonial como la pérdida personal. La doctora Lisa Chen sigue en el Centro de Planificación Patrimonial, pero su enfoque de consulta se transforma tras presenciar la intervención de Keisha. Implementa protocolos basados en la vulnerabilidad que incorporan a los supervivientes del duelo a la educación sobre el cumplimiento de los fideicomisos. Reconoce los límites de la consulta sobre derecho de familia cuando enseña principios que no ha vivido personalmente, y desarrolla un programa adoptado por 43 despachos de planificación patrimonial en todo el país. 14 meses después de que Keisha interviniera en la plaza de Manhattan, Marcus regresa al mismo lugar donde rechazó por primera vez a una mujer sin hogar que le ofrecía sabiduría sobre las relaciones de pareja. Se para en la barrera de la plaza donde Keisha enseñaba habilidades profesionales, pero ahora el recuerdo es diferente. Su comprensión de las relaciones de pareja y el valor se transformó al aprender que el matrimonio requiere vulnerabilidad, no protección contractual. Keisha está a su lado distribuyendo información sobre la Fundación Samuel Brown a los beneficiarios de fideicomisos que se enfrentan a requisitos de pareja, ya no invisible con su gastada insignia de voluntaria, sino reconocida con el uniforme del personal del Centro de Planificación Patrimonial que refleja su carrera restaurada. Sin embargo, sigue teniendo la misma sabiduría jurídica que poseía cuando era una persona sin hogar. Un recordatorio de que la experiencia existía antes de que nadie la reconociera, de que la tragedia personal no borra la competencia profesional, de que el valor no viene determinado por las circunstancias, sino por si el conocimiento sobrevive a las pérdidas que destruyen todo lo demás. Solía pensar que ofrecer $80 millones era la respuesta para asegurar un matrimonio sin riesgos, reflexiona Marcus, con el anillo de bodas visible en su mano que simboliza la asociación sin protección prenupcial. Ahora sé que aceptar la vulnerabilidad genuina es más importante que cualquier cantidad de preservación de la riqueza. Cualquiera puede aprender la auténtica asociación si está dispuesto a arriesgarse en lugar de protegerse, y a valorar el ser digno de conexión por encima de ser rico pero solo. La historia que comenzó con un intento de comprar un matrimonio y casi terminó con la pérdida de la herencia se convierte en un relato sobre la transformación. Cómo la crisis obligó a reconocer que la experiencia existe en lugares inesperados. Cómo la unión genuina requería escuchar voces que la sociedad dice que no vale la pena escuchar. Cómo la diferencia entre perderlo todo y ganar una conexión auténtica a menudo se reduce a una elección. ¿Eres lo suficientemente humilde como para aprender de las personas que las circunstancias han destrozado y lo suficientemente valiente como para aceptar la vulnerabilidad en lugar de comprar protección? Nunca subestimes a la persona que los demás pasan por alto. El talento no viene con un uniforme. El respeto proviene del carácter, no de las credenciales. La experiencia existe en todas partes si eres lo suficientemente valiente como para mirar más allá de las circunstancias y lo suficientemente humilde como para escuchar cuando la sabiduría habla desde lugares inesperados. Preguntas para ti. ¿Alguna vez has intentado comprar algo que te obligaba a mostrarte vulnerable?
¿Quién en tu vida merece un reconocimiento que no está recibiendo? ¿Qué habrías hecho en la situación de Marcus cuando un desconocido sin hogar le ofreció una sabiduría que le cambió la vida y que los costosos consultores no pudieron proporcionarle? Comparte si crees que todo el mundo merece ser escuchado. Comenta desde dónde lo estás viendo. Etiqueta a alguien que te recuerde que el valor no se mide por lo que has protegido, sino por en quién te conviertes cuando la transformación requiere riesgo.